Buenos días, mi nombre es Jocelyn Lía Rojas Chacón y les doy la bienvenida a este podcast titulado Educar en Derechos Humanos desde la primera infancia, transformar la práctica pedagógica. Este podcast está dirigido a un equipo docente de educación preescolar interesados en fortalecer su práctica desde un enfoque en derechos humanos. A lo largo de esta exposición responderé 4 preguntas fundamentales relacionadas con la educación en derechos humanos en la primera infancia, tomando como base las lecturas del CADO 2022, Magenzo y Bermúdez 2021, Kennertz 2016, la Subsecretaría de Educación Prevolaria 2024 y Ward 2025. En primer lugar, es importante comprender que la educación en derechos humanos no se basa solamente en enseñarles a los infantes qué son los derechos o pedirles que memoricen reglas. Se trata de crear espacios donde puedan conocerlos, vivirlos y ponerlos en práctica todos los días dentro del aula y en sus relaciones con las demás personas. Según Manguezzo y Bermúdez 2021, educar en derechos humanos significa ir más allá de explicar conceptos o valores. Implica que la persona docente crea experiencias que ayuden a las niñas y a los niños a comprender los derechos desde sus propias vivencias, promoviendo el respeto, la reflexión y la búsqueda de soluciones ante diferentes situaciones. Por otra parte, Kenneth 2016 señala que los infantes no son personas que simplemente reciben derechos, sino que también pueden ejercerlos mediante sus acciones, sus opiniones y la manera en que se relacionan con otras personas. Por esta razón, en educación preescolar es importante trabajar los derechos humanos desde situaciones cotidianas. Una de las dimensiones más importantes es la convivencia. Los derechos humanos se reflejan en la forma en que los infantes aprenden a relacionarse, resolver conflictos, escuchar a sus compañeros y respetar las diferencias. Por ejemplo, si dos niños quieren utilizar el mismo juguete, la docente puede acompañarlos para que expresen lo que sienten, escuchen al otro y encuentren juntos una solución en lugar de simplemente decirles qué hacer. Otra dimensión es la participación. Reconocer los derechos de la infancia significa permitir que las niñas y los niños tengan la oportunidad de expresar sus ideas, tomar pequeñas decisiones y sentirse parte de lo que ocurre en el aula. Participar no es solamente contestar preguntas, sino también tener espacios donde sus opiniones sean tomadas en cuenta. También se encuentra la dignidad, que implica comprender que cada infante tiene un valor propio y merece ser tratado con respeto. La persona docente debe evitar juzgar o etiquetar sus comportamientos o procurar comprender sus emociones, necesidades y experiencias. Desde este enfoque, la infancia es reconocida como una etapa con importancia en el presente y no solamente como una preparación para el futuro. Finalmente está el reconocimiento, que consiste en valorar a los infantes como personas capaces, con conocimientos, experiencias y formas diferentes de entender el mundo. La Subsecretaría de Educación Prevolaria 2024 destaca la importancia de crear prácticas educativas donde la infancia tenga un papel activo y donde sus experiencias sean consideradas dentro del aprendizaje. En educar en derechos humanos durante la primera infancia significa crear ambientes donde las niñas y los niños puedan experimentar el respeto, la participación y la convivencia. No se trata solo de enseñar qué son los derechos, sino de construir espacios donde puedan sentirse valorados. Ahora, las investigaciones sobre infancia y derechos humanos permiten comprender que las niñas y los niños ejercen sus derechos en las experiencias cotidianas dentro del aula. Los derechos no se aprenden solamente al explicarlos, sino cuando se crean espacios donde pueden expresarse, participar, convivir y sentirse reconocidos. Kenneth 2016 señala que las niñas y los niños no son únicamente receptores de derechos, sino personas capaces de ejercerlos mediante sus acciones, expresiones e interacciones. Por esto, actividades como conversar, jugar y resolver conflictos se convierten en oportunidades para vivir
los derechos humanos. Una experiencia importante es la escucha, cuando la persona docente toma en cuenta que los niños y las niñas expresan y reconocen su derecho a ser escuchados. Por ejemplo, si un niño no desea participar en una actividad, es importante reconocer es importante conocer sus razones y acompañarlo en lugar de ignorar su opinión. El juego también permite ejercer derechos, ya que mediante este las niñas y los niños expresan ideas, crean relaciones y aprenden a respetar a los demás. Además, la participación en el aula les permite opinar, tomar pequeñas decisiones y sentirse parte de las experiencias educativas. Por otra parte, WARD 2025 destaca la importancia de las emociones en la infancia. Cuando un niño expresa tristeza, enojo o frustración, está comunicando necesidades y experiencias que deben ser escuchadas. La persona docente debe acompañarlo y ayudarlo a expresar sus emociones de manera respetuosa. En conclusión, los derechos humanos en la primera infancia se construyen mediante acciones diarias como escuchar, jugar, participar y expresar emociones. Estas experiencias permiten que las niñas y los niños se sientan valorados y reconocidos como personas con derechos. A continuación, es importante analizar qué significa asumir la educación en derechos humanos desde una perspectiva ética y controversial. Según Manguezzo y Bermúdez 2021, esto significa ir más allá de enseñar normas o valores. Implica crear espacios donde las personas puedan reflexionar, dialogar y construir sus propias ideas sobre los derechos humanos a partir de situaciones reales. Esta perspectiva se basa en tres principios éticos. El primero es la ética global, que reconoce los derechos humanos como acuerdos creados para proteger la dignidad de todas las personas, sin importar sus diferencias. El segundo es la ética de mínimos, que establece principios básicos como el respeto, la igualdad y la dignidad, necesarios para convivir con otras personas. El tercero es el pluralismo moral, que reconoce que existen distintas formas de pensar y comprender el mundo, pero que deben convivir desde el respeto. Además, utiliza herramientas de indagación crítica. El planteamiento del problema permite analizar situaciones donde se presentan conflictos relacionados con derechos. Por ejemplo, cuando un niño es excluido de un juego, el escepticismo reflexivo ayuda a cuestionar prácticas que parecen normales, pero que pueden generar desigualdad, como pensar que ciertos juegos no son solo parte para niños o solo parte para niñas. Las múltiples perspectivas permiten comprender diferentes puntos de vista ante una situación, mientras que el pensamiento sistemático ayuda a reconocer que los problemas pueden tener varias causas relacionadas entre sí. Por lo tanto, otra educación en derechos humanos desde esta perspectiva no busca solamente que las niñas y los niños aprendan reglas, sino que desarrollen la capacidad de reflexionar, dialogar y comprender los derechos como parte de su vida diaria. Finalmente, para educar en derechos humanos en preescolar, es importante crear experiencias donde los infantes puedan vivir y ejercer sus derechos en situaciones cotidianas. La primera estrategia es el círculo de la palabra. Esta actividad consiste en crear un espacio donde las niñas y los niños puedan expresar sus ideas, emociones y opiniones sobre situaciones del aula. La docente puede realizar preguntas sobre cómo se sienten, cómo resolver conflictos o qué acuerdos pueden establecer para convivir mejor. Esta estrategia fortalece la participación, la escucha y el reconocimiento, ya que permite que la infancia tenga voz y sea tomada en cuenta. La segunda estrategia es cuentos para reflexionar sobre los derechos. A través de historias relacionadas con la igualdad, la inclusión, el respeto o la resolución de conflictos, la docente puede promover conversaciones donde las niñas y los niños expresen sus ideas y busquen soluciones para los personajes. Esta estrategia favorece la dignidad, la convivencia y el respeto por los demás, utilizando un recurso cercano y significativo para la infancia. La tercera estrategia es el mural de nuestras emociones y derechos. En esta actividad los infantes expresan mediante dibujos o imágenes situaciones en las que se han sentido felices, tristes, enojados, con miedo o tranquilos. Luego conversan sobre qué acciones ayudan a que todas las personas del grupo se sientan escuchadas y respetadas.
Esta estrategia fortalece la expresión emocional, el reconocimiento y el derecho a ser escuchados. Para finalizar, educar en derechos humanos durante la primera infancia significa mucho más que enseñar conceptos o normas. Implica transformar la práctica pedagógica para construir ambientes donde las niñas y los niños participen, expresen sus ideas, convivan con respeto y sean reconocidos como personas con derechos. Como docentes en educación preescolar, tenemos la responsabilidad de promover experiencias que permitan vivir los derechos humanos todos los días, favoreciendo una educación más inclusiva, participativa y respetuosa de la dignidad de cada niño y niña. Muchas gracias por su atención.